¿Qué es correlación clínico-patológica? Bueno, entonces la correlación clínico-patológica es la integración de todo lo que hemos visto hasta ahora: hematología, bioquímica, uroanálisis, citología, infecciosas, todo lo que me lleve a mí a llegar a un diagnóstico diferencial. ¿De dónde tengo que partir para hacer una buena correlación clínico-patológica? Primero, de una reseña de un paciente. ¿Por qué creen que la reseña es importante? Porque pues nos habla de los síntomas que tiene el paciente, del historial antes de la consulta, nos ¿Esa es habla la pues de, reseña? sí, Hay factores como edad, sexo, raza, Exactamente, esa los es la cuales reseña. nos puede orientar. Especie, especie, edad, sexo, raza, que nos puede orientar al diagnóstico. Por ejemplo, esos dos pacientes son Shih Tzu de una misma camada. Son hermanitos, nacidos el mismo día. ¿Qué diferencias notan en ellos, por ejemplo? El tamaño. El tamaño, uno está más grande y el otro está más pequeño. pues yo noto uno decaído y el otro más animado. Tal cual. Aquí pues no se ve bien, pero uno de los, o sea, el paciente de sus pantallas al lado derecho está más pequeño, decaído, come menos. Acuérdense que las mamás humanas, de las mamás animales, entre comillas, no, no protegen al más débil, sino al más débil lo van dejando. De hecho, ya ni lo alimentan. Entonces, este pacientico pues ya estaba relegado de sus hermanos, de su mamá. Ese pacientico era hidrocefálico, tenía todas las pontalelas abiertas y ya la propietaria decidió pues tenerlo hasta que se muriera. Más o menos duró alrededor de 3 meses. Hidrocefálico, con presión craneana aumentada, intracraneana aumentada, tenía extravismo bilateral. Entonces, bueno, ahí empieza una buena reseña. La anamnesis, ¿qué es la anamnesis? Son los datos que nos aporta el propietario o el clínico a nuestro caso. Entonces, la anamnesis sí es: ha perdido peso, hace más o menos 2 semanas, o hoy, ayer no tenía una masa y hoy apareció, ha dejado de comer, presenta orina con sangre. Eso, digamos que eso es el lenguaje coloquial, lo que nos está contando el propietario que está observando. O si ya están remitiendo directamente a patología clínica, entonces lo que están observando los clínicos acerca de su paciente. Si un paciente viene y me dice, un propietario viene y me dice que esto le apareció ayer, ¿ustedes qué opinan, por ejemplo? ¿Esto es aparición súbita? Mentira. No, para No, nada. Eso es negligencia. Exactamente. Y eso era un fibroma, ni siquiera era maligno. Venía creciéndole y hacía como que unos 3, yo creo que unos 3 o 4 años. Por lo menos empezó a crecer esa masa. ¿Qué le incomodaba? El peso. Eso pesaba casi 2 libras, sí, 1,5 kilos. Casi 3 libras pesaba esa masa. Y eso es mucho para un miembro posterior de un paciente, así sea un paciente grande.
un paciente cachorro con pérdida de peso. Ahí se ve claramente cómo se le notan las costillas, cómo se le notan las apófisis de las vértebras, cómo se le nota la cuenca de los ojos. Es un paciente que ha perdido peso. Y si yo les digo que es un paciente que tiene esteatorrea, creatorrea, que come y defeca lo que come, ¿cuál sería su diagnóstico diferencial? Su primer diagnóstico diferencial en un paciente así. ¿Y qué harían para poder llegar al diagnóstico? Quería mirar también la reseña, la edad, saber de vacunas, anamnesis. Cachorro. Cachorro, vacunas al día. Es un paciente de cachorrito come desaforadamente y no sube peso. Síndrome de mala absorción. Síndrome, o sea, el primer diagnóstico diferencial es una insuficiencia pancreática exócrina, síndrome de mala absorción, mala digestión. Ese sería mi primer diagnóstico diferencial. ¿Qué haría para confirmar el diagnóstico presuntivo? Medición de tripsina inmunorreactiva, folático, alamina. Sí. Tripsina fecal también la puedo medir. Entonces, si ven cómo todo esto nos va ayudando a nuestro caso, este es lo más triste que yo he visto en la vida que llevo como veterinaria. Este paciente, en la veterinaria antes, esta foto es por lo menos tiene unos 12 o 13, 15 años tiene esta foto. Ese es el caso más terrible que yo he visto de maltrato animal. Esto que ven aquí son gusanos, eso es una gusanera. De una señora protectora de animales, la cual se le llevaron el paciente, o sea, era una señora que recogía perros, los alimentaba y todo el mundo iba y le botaba los animalitos ahí a la entrada. La señora fue, lo llevó, quería que lo salváramos, pero no, estaba muy en la mala el pobre. Entonces, pues este paciente tenía 12% de hidratación, estaba ya entrando comatoso, tenía epistaxis. Y la señora a toda costa, porque creo que ustedes, los que también hacen clínica, ustedes ya saben que los animalistas, digamos, cuando ustedes les nombran eutanasia, así sea eutanasia humanitaria, convulsionan, los animalistas convulsionan. ¿Qué son los signos clínicos? ¿Quién me dice que son signos clínicos? Son los hallazgos anormales que presenta el paciente. ¿Son solo los hallazgos anormales? ¿No es, digamos, lo de la temperatura, el llenado capilar, todo eso? Sí. Entonces, básicamente son las manifestaciones objetivas y subjetivas que yo puedo ver en un paciente, que son fiables desde el punto de vista clínico, ya que yo lo puedo ver. Entonces, por ejemplo, el decaimiento, la apatía, la ictericia, las mucosas pálidas, las mucosas hiperémicas, todo eso son signos clínicos. Y esos signos clínicos los voy a identificar durante el examen físico, que es lo que yo voy a empezar a reportar en mi examen clínico o en mi examen físico.
Entonces, abdomen penduloso, masas en diferentes en diferentes partes del cuerpo. Y esas masas las debo reportar también en el sitio donde están y también si están cutáneas, subcutáneas. Y en base a eso, yo ya puedo dar mis diagnósticos diferenciales. Entonces, por ejemplo, díganme 2 diagnósticos diferenciales de un paciente con ictericia. Hemotrópicos, leptospirosis. De un paciente con fiebre. $30,000 diagnósticos diferenciales de un paciente con fiebre. Esos signos clínicos pueden ser específicos o pueden ser inespecíficos. Entonces, por ejemplo, lo que es vómito, diarrea, fiebre, son signos inespecíficos. ¿Por qué son signos inespecíficos? Porque me pueden dar a mí o le pueden dar al paciente, o sea, ¿qué causa vómito? Causas de vómito. Obstrucciones, indiscreciones alimentarias. Otra causa de vómito. Enfermedades renales, pancreáticas, hepáticas, intoxicaciones. Entonces, ¿por qué son inespecíficos? Porque el vómito puede dar con N,1000 causas. Con N,1000 causas puede, N,1000 patologías pueden causar vómito. Un paciente con hematuria, causas de hematuria. Enfermedad renal. Urolitiasis. Anemias hemolíticas, o sea, problemas de coagulación también. Aquí entonces ya en la hematuria ya se va cerrando un poco el círculo, ¿verdad? Y entonces esos diagnósticos diferenciales yo los voy a emitir en base a la anamnesis y los signos clínicos. Luego de que tengo mis diagnósticos diferenciales, que siguen las ayudas diagnósticas. ¿Qué observan en esta radiografía? ¿Normal? Una fractura con acabalgamiento de una coxilla. Sí, señor. Entonces las radiografías son las ayudas diagnósticas que normalmente hacemos después de que yo ya he tenido mi diagnóstico diferencial. Después de que yo ya he hecho mis exámenes paraclínicos iniciales, perdón. Después de que ya he hecho mis exámenes paraclínicos iniciales. Entonces, por ejemplo, en este paciente, esta es una radiografía con medio de contraste negativo, o sea, con aire. ¿Y qué observan aquí? Aquí viene la Un sonda. urolito. Un urolito. Bastante grande, ¿verdad? ¿En una hembra o en un macho? Hembra. Es una hembra, exactamente. Entonces, esas ayudas diagnósticas nos sirven para complementar toda la parte de laboratorio, todo lo que hemos hecho, hematocrito, hemoglobina, hemograma, química sanguínea, urinanálisis. ¿Para qué más nos sirve la radiografía? Para observar metástasis, para observar lesiones primarias.
Esta es una lesión difusa en pulmón. Que puede tener un diagnóstico diferencial como metástasis o un diagnóstico diferencial de una enfermedad fúngica. Esta es otra radiografía y esta es la ventrodorsal de la radiografía. ¿Qué observan ahí? Estos son ¿Cálculos los riñones. renales? Sí, señor, cálculos renales. ¿Y esta radiografía la tomamos de primera? No. Primero hicimos el examen físico, luego, bueno, primero la reseña, la anamnesis, el examen físico, empezamos con nuestros diagnósticos diferenciales, con las ayudas diagnósticas y llegamos a esto. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que cuando un paciente convulsiona, yo de una vez lo remito a hacerle un TAC, ¿o qué hago? ¿Cuál sería la forma de correlacionar un caso de un paciente con convulsiones? ¿De una vez la resonancia o el TAC? Primero se debe estabilizar. Bueno, pero ya lo estabilizaste, Doc. Hay que descartar algunas Exacto. causas a nivel de bioquímicas. Que no sea metabólico, que no haya hipoglicemia severa, que no sea diabético, que no sea un trauma, que no sea una intoxicación. Lo más fácil, ¿no? Luego una toma de líquido cefalorraquídeo para descartar que no sea una enfermedad infecciosa, que no sea un distemper. Y luego sí, las ayudas más avanzadas como son un electroencefalograma, un TAC, una resonancia, una mielografía. Si yo les muestro esta imagen, ¿en qué piensan? Paciente, Una enfermedad 8 años, autoinmune, ¿cierto? ¿Pénfigo? en una enfermedad inmunomediada, lo más posible es que sea un pénfico. ¿Qué harían ahí, por ejemplo, para llegar al diagnóstico? Una citología de pronto. En la citología de un pénfico que voy a encontrar. Los desmosomas, ¿era que se llamaban? Células acantolíticas, perdón. Las células acantolíticas. Y si no las encuentro, no es un Bueno, y sí, pénfico. tocaría hacer otras. Podría ser lupus, pero creo que por citología no se puede ver el lupus, si no estoy mal. Exactamente. ¿Qué pasa con estas lesiones? En la mayoría de estas lesiones de piel, lo que vamos a encontrar es inflamación. Si estamos de buenas y encontramos muchas células acantolíticas, listo, esa es. Pero si no, es mejor hacer una histopatología que hacer una citología. Puedo hacer las dos. Puedo hacer la citología y una histopatología confirmatoria. O diagnóstica si es que no obtuve células. Bueno, los voy a ubicar acá. Entonces, este es el ano del paciente y aquí hay una masa perianal. Ahí harían citología, ahí harían histopatología, harían las dos cosas o lo dejarían quieto. Cirugía con histopatología. Cirugía con histopatología. Yo siempre haría la citología, pues, como por curiosidad, como para correlacionar la citología con la histopatología. Entonces, aquí en estos casos, yo hago la citología el mismo día, la excisión quirúrgica completa y patología confirmatoria. Es una masa en ojo
Ahí qué harían, citología, histopatología. Biopsia e histopatología. Biopsia e histopatología. ¿Por qué? Porque es que son sitios muy complicados. El borde palpebral es muy complicado. Esto hay que hacerlo con anestesia. Entonces yo lo anestesio para hacer una punción. Luego me llega el diagnóstico y lo vuelvo a anestesiar para hacer la biopsia excisional. Entonces no, de una. Hago la citología por curiosidad, retiro la masa y la mando a histopatología. Trato de hacerle lo más amplia que pueda. Es un paciente con una masa de aparición de 2 meses, en la cual ya no tenemos la última falange. Ahí qué haría, por ejemplo. RX para verificar cambios en la densidad y posible amputación dependiendo hallazgos de citología, ¿no? Exactamente. Aquí sí, normalmente estas masas, citología, radiografía, amputación y algo más. Placa de tórax. Histopatología. Ah, claro, la histopatología va sí o sí. Digamos, excisión quirúrgica completa, o sea, amputación del dedo, histopatología y placa de tórax para descartar o confirmar macrometástasis. Intestino de gato. ¿Qué observan ahí? Múltiples nódulos, ¿no? Compromiso del linfonodo locorregional. ¿Qué dijeron? Múltiples Entonces, nódulos y posible compromiso de linfonodo locorregional. sí, tiene linfadenomegalia mesentérica, tiene masita sobre la serosa, el diagnóstico diferencial más posible aquí, ¿cuál sería? Linfoma intestinal. Un linfoma intestinal o un linfoma alimentario. ¿Pronóstico? Reservado a malo. Reservado a malo. ¿Y cómo cómo llegarían al diagnóstico ahí? Biopsia. Biopsiar. Normalmente se trata de retirar un linfonodo y tratamos de tomar muestras. Aquí en estos linfomas alimentarios, a veces las masas están intraluminales y producen lo mismo que un paciente con obstrucción intestinal, porque la masa va ocupando el espacio de la luz intestinal.
Algo que es muy importante es que cuando tengo pacientes con masas, siempre sí o sí, debo hacer punción con aguja fina del linfonodo regional. Entonces, si la masa está en la boca, punciono el linfonodo submandibular o el cervical superficial. Si la masa está en el miembro posterior, el popliteo o el inguinal. Si la masa está en toda la mitad del tórax, el cervical superficial. Y cuando hacemos la citología nos encontramos con esto. Entonces, diagnóstico mastocitoma. Esa es la masa y ese es el ganglio linfático regional. Entonces aquí ya hay metástasis. Si ya hay metástasis, pues obviamente que el pronóstico es más malo. Por ejemplo, aquí miren un eosinófilo. Estos son cuerpos linfoglandulares, que son restos de citoplasma de los linfocitos. Aquí tenemos un paciente con una masa en cara. Si ustedes ven, la masa estaba haciendo presión y su ojo derecho ya se veía más pequeño que el otro. Y al tomar la radiografía, esto fue lo que encontramos. Aquí ya hay pérdida de hueso, hay demasiada reacción perióstica. Y al hacer la citología, esto fue lo que obtuvimos. Este de acá, ¿saben qué célula es? Ustedes ya vieron citología, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué célula es? Es un osteoclasto, que es común encontrarlo en los pacientes con osteosarcoma. Era un osteosarcoma de este paciente. Tenía anisocitosis, anisocariosis. Miren aquí otra masa en cara, boca. Una masa que ya estaba calcificada. El hueso no estaba tan mal, pero estaba haciendo presión sobre el mismo y lo fracturó. Y lo que encontraron fue esto. Es un melanoma. Los melanomas son las células, o digamos que los melanomas son las neoplasias más malignas que hay. Son altamente metastásicas y no dan mucha espera, tanto en humanos como en perros. Aquí hay una perforación de córnea. Cuando tenemos esas perforaciones de córneas, vamos a hacer las citologías con hisopo o con la parte roma de una cuchilla de bisturí. Hay otro paciente con una masa en cara y al hacerle estaba en el paladar. ¿Cuáles son los diagnósticos más posibles en estos pacientes? O un carcinoma o un fibrosarcoma.
¿Cómo se toman las muestras de estos pacientes así? Hisopo y punción. Y obviamente una previa radiografía. Las masas son de evolución. La masa de este paciente, evolución de mes y medio. Era un hemangiosarcoma. Y esta tenía evolución de 3 años y era un lipoma. Entonces las evoluciones en los pacientes, esa anamnesis que nos cuentan, no, es que la masa la tiene, no, hace un montón de tiempo, si me dicen 1 año, año y medio, de entrada ya voy acercándome al diagnóstico, que lo que sea puede lo más posible no ser maligno. Listo. Vamos a ver aquí. Entonces, preguntas, comentarios. No, señora. Ok. Doc, qué pena es que entré otra vez a la plataforma para verificarlo para subir la tarea de ¿No? los casos clínicos. Y Sí. ahora parece que no hay que subir nada. Ay, bueno, O ya sea, no miramos. permite subir nada. Ok, ya miro a ver qué pasó. Ujú. Bueno, miremos acá. Todavía siguen viendo la presentación de correlación, ¿cierto? ¿O Sí, ya no ven señora. nada? Sí, señora. Sí, señora. Sí, la última foto. Ok. Listo, aquí ya no ven nada. Listo, entonces aquí les voy a compartir este caso clínico y les voy contando. Cuando ustedes presentan un caso clínico, cuando les toque presentar un caso clínico, no es chévere que digan, voy a presentar un caso clínico de Erliquia, porque ahí ya perdieron, o sea, ya el público perdió todo el interés. Entonces, cuando presenten un caso clínico, pueden escribir French Poodle con fiebres intermitentes o paciente con, puede ser pastor alemán con hematuria, para ir desarrollando el caso y que la gente no pierda el interés. Si yo digo Jack Russell con leptospira, pues ya saben, la gente presume lo que se va a encontrar y va a perder el interés. Entonces, les voy a contar este caso. Era un Jack Russell con
el paciente llegó remitido de una clínica para hacer un líquido cefalorraquídeo porque venía con convulsiones, comentaba el clínico tratante, y también tenía ataxia generalizada. ¿Qué les llama la atención de este perrito? La baja condición corporal. Sí, puede ser. Se ve que ha perdido peso, ¿verdad? Entonces la reseña nos dice que es un perro doméstico, Jack Russell, macho entero, de 2 años, de nombre Clay. La anamnesis. El paciente lo trajeron de Ecuador, venía con diagnóstico de Ehrlichia. Presentaba esplenomegalia, le hicieron una laparotomía exploratoria, el diagnóstico lo hicieron la histopatología la hicieron en un hospital humano y el diagnóstico fue una inflamación piogranulomatosa del vaso. Le hicieron un aspirado de médula ósea y la reportaron como normal y, como les había comentado, había sido remitido con central para análisis de líquido cefalorraquídeo. Cuando llegó el paciente, le hicimos el examen clínico, donde presentaba constantes fisiológicas dentro de parámetros de referencia. Las mucosas se veían ligeramente pálidas, pero el paciente presentaba dolor generalizado en articulaciones y huesos largos. Las articulaciones se observaban aumentadas de tamaño y el paciente presentaba ataxia generalizada. Aquí, como les estoy contando, quién dice sí, quién dice no, ustedes harían un líquido cefalorraquídeo para este paciente, sí o no, y por qué. Sí, y aparte del estudio citológico, contemplar hacer un PCR neurológico como para descartar posibles infecciosas, entre esas un distemper. ¿Quién da más? ¿Todos de acuerdo con el doctor Andrés? Las articulaciones estaban inflamadas, ¿cierto? Dime. Las articulaciones estaban inflamadas, ¿cierto? ¿Cierto? Y si se le hace una punción de líquido de articulación, pues para líquido sinovial, la obtención, perdón. Y ahí citología. Y no le hacen el líquido cefalorraquídeo. De pronto es menos invasivo en este momento y pues se evidencia más alteración a nivel de las articulaciones que puede generar por eso la ataxia también y no directamente el líquido cefalorraquídeo. Indicaciones para hacer un líquido cefalorraquídeo. Serían signos neurológicos centrales. ¿Y los tiene? No. No los tiene. Exactamente, no tiene signos neurológicos centrales, el líquido cefalorraquídeo no le va a servir para nada. El paciente se veía enfermo, tenía dolor generalizado en las articulaciones. Antes de hacer la punción, ¿qué hago? Radiografía. Radiografía, exactamente. Entonces, los diagnósticos diferenciales de este paciente eran ehrlichiosis crónica. ¿Qué voy a encontrar yo en un paciente con ehrlichiosis crónica en el hemograma? Cuando es agudo, a veces no hay anemia. Anemia no regenerativa, trombocitopenia, monocitosis, linfocitosis, proceso inflamatorio crónico. En la bioquímica clínica voy a encontrar hiperglobulinemia, hipoalbuminemia. En el uroanálisis voy a encontrar muy posiblemente proteinuria.
Y el otro diagnóstico diferencial es una poliartritis, donde en el hemograma voy a encontrar un proceso inflamatorio posiblemente controlado. En la bioquímica clínica, de pronto una azotemia prerrenal. Y en el uroanálisis, una proteinuria asociada a la fiebre que puede tener el paciente, que pueda llegar a tener. Y las ayudas diagnósticas, entonces, para este paciente, ¿qué harían? Hemograma, bioquímica clínica, uroanálisis y radiografías. En el hemograma, ahí sí les toca leerlo a ustedes, chicos. Anemia. ¿Regenerativa o no regenerativa? No No regenerativa. regenerativa. Anemia no regenerativa. Las proteínas, Hipoproteinemia. hipo, Hiper. Perdón, hiper. hiperproteinemia. Tiene leucocitosis por neutrofilia, con desviación a la izquierda y monocitosis. Tenemos un proceso inflamatorio Crónico. Sí, señor. crónico, controlado crónico. En la bioquímica clínica, Azotemia prerrenal. posiblemente azotemia prerrenal, sí. ALT, AST, fosfatasa alcalina dentro del rango. Tenía hiperproteinemia por Hiperglobulinemia. hiperglobulinemia. Densidad urinaria de 1040, lo que me confirma la azotemia prerrenal, ¿verdad? En las radiografías, ¿podría ser un osteosarcoma? A mí no me parece esto sarcoma. Tampoco. ¿A quién más no le parece o sí le parece y por qué? No me parece, no debería tener una reacción periostolítica, creo que es. Osteolítica y de periostio, más bien. ¿Listo? Normalmente los osteosarcomas o las neoplasias de hueso son únicas, no están generalizadas. Cuando yo tengo lesiones generalizadas, lo primero que pienso es en un proceso infeccioso o en un proceso degenerativo. Seguimos viendo aquí. Y la interpretación que nos entregan es esta. Se observa en metacarpos y en metatarsos, diáfisis con extensas lesiones osteolíticas, asimétrica y severa erosión de periósteo.
El diagnóstico radiológico fue una osteólisis proliferativa multifocal asimétrica en esqueleto apendicular. Muy chévere. ¿Y ahora qué hago? Biopsia. ¿Hago biopsia o hago una citología? Propuso al propietario realizar una punción con aguja fina del hueso para descartar o confirmar un proceso infeccioso. Hicimos la citología de hueso y encontramos un proceso inflamatorio severo. ¿Sí? Estos son células fusiformes. Perdón, se me perdió. Están observando la flechita acá, ¿verdad? Sí, señora. Sí, Ok, señora. algunas células fusiformes, gran cantidad de neutrófilos, macrófagos, pero en el centro de los macrófagos, bueno, es que aquí se pixela y no se ve bien. Un segundo, mira, aquí se ve mejor. Un macrófago y aquí encontramos gran cantidad de Histoplasma, ¿no? histoplasma. Era una histoplasmosis. Miren qué lindo. Como era citología de hueso, ¿qué es esto? Osteoclasto. Un osteoclasto, nunca, bueno, a mí cuando me los mostraron nunca se me olvidaron más. Diagnóstico, histoplasma capsulado. Hongo saprófito del suelo, afecta a perros menores de 7 años y razas deportivas. Doctora, me parece curioso que no, o sea, que no se haya visto a nivel sanguíneo, o sea, Pulmonar. se logra ver en el hemograma, en el frotis. Que se logre ver en el frotis. Sí, O sea, ¿ustedes lo han visto en sangre periférica? sí, doctora. Yo no. No, en este paciente en la sangre periférica no la tenía. Yo la he visto en pulmón, porque básicamente en algunos pacientes afecta el pulmón antes que los huesos. De hecho, los huesos no es tan frecuente. Entonces, básicamente, aquí lo que pasa es que el organismo es atrapado por los macrófagos y se disemina por todo el cuerpo. Las infecciones pueden ser subclínicas, pueden ser respiratorias y pueden ser diseminadas. Los pacientes pueden presentar fiebre, depresión, anorexia, examen físico. Al examen físico pueden tener disnea, diarrea, linfadenomegalia abdominal. El diagnóstico se realiza teniendo correlación entre los signos clínicos y los hallazgos de laboratorio. En hallazgos de laboratorio podemos encontrar anemia leve no regenerativa. Los frotis se pueden observar, los microorganismos se pueden ver en sangre periférica, en mononucleares y en eosinófilos. La afección ósea es rara y la presentación pulmonar es más frecuente. Pero aquí ni encontramos los microorganismos en sangre periférica, ni en mononucleares ni en eosinófilos. Y encontramos lo más raro de la vida, que fue encontrar los microorganismos en la parte ósea. Doctora, y también es muy característico la pérdida de peso y cómo se va debilitando el animal y perdiendo condición. Sí. Y el tratamiento, pues que es el itraconazol, ayuda, pero con el tiempo termina eutanasiando al paciente. Además que es una enfermedad zoonótica. Entonces el diagnóstico asociando los hallazgos clínicos, radiológicos y citológicos. Entonces básicamente aquí una conclusión es que la inmunocompetencia de Clay fue un factor muy predisponente para desarrollar la enfermedad, ya que era Ehrlichia positivo,
luego le hicieron esplenomegalia. Muy seguramente cuando hicieron la esplenomegalia de pronto en el vaso ya estaba, pero simplemente reportaron una inflamación piogranulomatosa, pero tal vez al hacerlo de pronto en un laboratorio humano no estaban como muy familiarizados, digo yo, puede ser, o simplemente, la verdad es que nunca tuvimos acceso a las láminas ni nada de eso, porque eso fue lo que nos trajeron, lo que nos contaron. Doctora, a mí me Entonces, importa también disculpe, la historia. A ver dónde se encuentra el animal, en qué zonas y así. Si ha estado cerca de ciertas fuentes era de un infección. animal como de medio rancho, ¿no? Entonces, y acuérdense que de todas formas el histoplasma es un microorganismo saprófito del suelo, o sea que está en todas partes. Pero si encuentra un paciente que no es inmunocompetente, entonces se aprovecha de él. Entonces, básicamente esto es la manera ordenada, lógica, de abordar un caso clínico, que es lo que nos compete aquí en la parte de correlación. Y es